que es abogada previsionalista, Florencia Mazzotti. Flor, buen día, ¿cómo le va? Eduardo Olivares, bueno, todo el equipo la saludamos, ¿cómo anda? Hola Eduardo, el equipo, ¿cómo les va? Bueno, Un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias Florencia, porque ¿sabés qué nos está pasando? Que los jubilados que están escuchando la radio no saben bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y viste cómo está golpeado el sector, entonces Sí. nos interesa mucho a ver si nos podés orientar. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se está diciendo Sí. en el ambiente previsional? Bueno, dos cosas primero importantes. Primero es que, el DNU que anunció el presidente el viernes no ha sido publicado, así que no tenemos datos ni precisos ni concretos de cómo va a ser la fórmula, ni cuáles son los fundamentos de la fórmula, ni para quiénes va a ser, si va a ser para todos los jubilados o va a ser también para los jubilados del régimen docente universitario, investigadores científicos, que son los que tienen una fórmula aparte. Como viene caracterizando a estas políticas públicas que se niegan a tratarlas, a analizarlas, a profundizarlas, bueno, se lanza así un comunicado que claramente la gente está absolutamente impactada y además desorientada porque no sabemos cómo va a ser. Como no está el decreto, no salió, no está todavía publicado en el boletín oficial, tenemos solo dichos que nosotros hemos podido recabar desde el viernes hasta ahora, pero no tenemos nada concreto. Por eso yo lo que le pido a la gente es cautela. Lo que sí se ha dicho y lo que se viene diciendo y lo que se viene tratando es que aparentemente, porque esto aún no está, no es ley, no es decreto, no es nada, lo que parecería ser es que se supone que a partir de abril el aumento de los saberes previsionales se haría por el índice de precios al consumidor, ¿sí? El IPC. ¿Qué significa esto? Que va a haber un aumento según inflación. Nosotros teníamos una forma de movilidad que también venía atrasada, que fue una fórmula que se legisló en el gobierno de Macri, donde los jubilados tenían una fórmula de movilidad. La movilidad significa aumento. La movilidad significa aumento, en donde esa movilidad se medía por el índice de precios al consumidor, por la inflación, se medía por la recaudación de las CES y se medía también por las variaciones de la economía. Entonces teníamos ahí como un combo en donde los aumentos se daban cada 6 meses según estos índices. Pero claro, era un aumento que se medía, un índice que se medía con 6 meses para atrás, o sea que veníamos 6 meses atrasados. Ahí ya empezamos a atrasarnos con las jubilaciones. Con el gobierno de Alberto Fernández, esta movilidad se cambió de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 3 meses, perdón. En vez de darla cada 6 meses, se daba cada 3 meses. Pero claro, también el mismo problema siempre es el empalme. El empalme, cuando se cambia de un periodo a otro, de un índice a otro, o de una movilidad a otro, siempre tenemos el problema del empalme, ¿sí? O sea, cómo quedan retrasados, lo que tú dijiste recién, cómo quedan atrasados las jubilaciones respecto de estas fórmulas que van cambiando. Entonces, lo que se ha dicho ahora es, bueno, a partir de abril, no sé si son todas, pero dice, a partir de abril las jubilaciones van a sufrir la movilidad de acuerdo a la inflación medida 2 meses para atrás. ¿Por qué 2 meses para atrás? Porque es el indicador cierto que tenemos. El indicador que tenemos ahora es la de febrero. ¿Sí? El índice de inflación que tenemos cierto y medido es el de febrero. De marzo todavía no terminó, no se puede medir. Entonces en abril las jubilaciones aumentarían un 13,2%, que es la inflación de febrero. Está bien. Y después dice el comunicado. Y además tendríamos ahí un aumento que sería el famoso empalme del 12,5. Está bien. Del 12,6. O sea que un 13,2 más un 12,5 haría un 25,7 de aumento para el mes de abril. Quedaría algo para las mínimas. Sí. Las mínimas de 168.000 pesos. Bueno, Flor, vamos a ponerle un punto suspensivo
porque acá nos está llegando la información que esta madrugada el gobierno nacional ha publicado el decreto, es el número 274, claro, no está todavía llegando al análisis de los estudios previsionales, dice la información, porque ha sido publicado en la madrugada el decreto. Es el decreto 274. Debe haber sido publicado ahora, el 274. Exactamente. Establece... Movilidad jubilatoria, sí señor, decreto 274 del 2024. Bueno, olvídense todo lo que les dije porque ya salió publicado. No, pero se mantiene, ¿qué tal, Florencia? Buen día. ¿Se mantiene esto que se había anunciado? Esto que estás diciendo sí, exactamente. Vos es exactamente lo que, lo que dice el decreto. Me da gracia porque has estado leyendo bien, digamos, la perspectiva. Es exactamente lo que dice el decreto. Sí, claro, acá está. En abril del 24, un incremento extraordinario equivalente al 12,5 sobre los haberes prestacionales correspondiente al mes de marzo del 2024. Ahí está. O sea, va a ser en junio, es decir, perdón, la norma clara dice que para los haberes de junio resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha del dictado del presente decreto, es decir, la fecha de dictado del presente decreto, es decir, que recién en junio se va a cobrar la actualización. La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo primero del presente será efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio del 2024. Claro, tremendo. Lo estoy leyendo con ustedes, chicos. Sí, julio del 2024. Y después dice, en abril del 2024, esto es julio, bueno, dice el presente decreto a partir de julio. Después dice en abril, dice que en abril, o sea, lo estamos leyendo juntos y analizando juntos, ¿no? Porque no sabíamos hasta ahora, nos estamos enterando recién, en este preciso momento. La fórmula de movilidad empieza a correr a partir de julio, pero en abril, dice, va a haber un incremento extraordinario equivalente al 12,5% sobre los haberes prestacionales del mes de marzo, o sea, sobre el monto del haber de marzo. El monto del haber de marzo de la mínima es de 134.000 pesos. Y después todas las otras prestaciones, todas las otras jubilaciones con otro monto, ¿no? Pero digo, lo que dice el decreto ahora ya, que sobre los haberes de marzo se le va a aplicar el 12,5%. O sea que si nosotros sumamos, bueno, habría que hacer la cuenta, si sumamos 134.000 pesos por el 12,5%, nos va a dar algo de, habría que sumarle 15.000 pesos más o menos, ¿no? Claro. Si alguien tiene una calculadora por ahí, sí, ahí está haciendo la cuenta Facundo, pero... igual... Sí, 16.750 pesos. Claro. Ahí está, a 134.000 le sumamos 16.000 pesos. Para abril, y se le sumaría un bono de 70.000 pesos, el bono de 70 que está previsto que esté para abril. Dice, en mayo del 24, un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año, calcularlo conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la 24.241, según la redacción establecida en el artículo 1 de la presente. O sea que en el mes de mayo tendríamos un adelanto de la movilidad, correspondiente al mes de junio. ¿Por qué es esto? Porque en junio seguiría vigente la fórmula actual. Claro, ya entra en vigencia. Entonces, claro, porque acuérdense que este decreto empieza a regir a partir de julio. En abril me van a dar un aumento del 12,5% más un bono de 70.000. En mayo me van a dar la fórmula de movilidad que está vigente por la ley 2441, que es la ley de jubilaciones y pensiones, que aún no dice cuál va a ser el porcentaje, porque en junio medimos recuerden que nosotros ahora tenemos una movilidad de cada 3 meses, un aumento cada 3 meses. En mayo nos van a dar un adelanto del índice que arroje junio. ¿Sí? Del índice que arroje en junio. Y en julio empezaría a regir nuestro decreto con el índice de inflación de abril, porque es 2 meses para atrás, o en realidad lo que dice del indicador que se tenga en ese momento conocimiento. Está bien. ¿Sí? Entonces vamos a repasar en limpio. Dale. En abril vamos a tener un aumento del 12,5% sobre los haberes, no vamos a decir de marzo, de abril, porque en abril el haber de abril es el mismo que el de marzo, exactamente el mismo.
el 12,5% sobre el monto que yo estoy cobrando en abril. Sí. ¿Sí? En mayo me van a dar un aumento con un adelanto, porque no se sabe el monto, el porcentaje todavía, un adelanto sobre el índice que arroje la fórmula vieja en junio. Ujú. Un adelanto, que vamos a ver cuál será, porque va a ser inventado, porque no lo sabemos. Y en julio empezaría a regir este nuevo decreto con un aumento en julio sobre el índice o de abril o de mayo, depende del índice que conozcamos. Ujú. Pero claro, lo que están diciendo todos los jubilados y lo que estamos diciendo todos los especialistas en derecho previsional es qué pasa con el empalme, Eduardo. Ujú. Porque si sumamos la inflación de diciembre, la de enero, la de febrero y la de marzo, tenemos aproximadamente un 70% de inflación. Claro, pero esto explica por qué el presidente lo saca por decreto de necesidad y urgencia y no lo discute en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque no pasa, evidentemente no. Partir de los salarios o de de las jubilaciones con un deterioro del 70%, partir la recomposición desde ese piso y obvio que no va a tener ningún impacto, ¿no? Sí, con el bono y este 12,5%, un jubilado de la mínima va a cobrar 220.000 pesos Lo aproximadamente. mismo que está cobrando ahora casi, claro. Cobra 16.000 pesos más. Entonces, ¿cuánto? Porque ahora están cobrando 205, 206. ¿Cuánto o sea, un 12,5% en el bolsillo de los jubilados de diciembre hasta la fecha? Bueno, tuvimos un aumento en marzo, pero si tenemos una inflación del 70%, el empalme nunca le va a ganar a la inflación y entonces se siguen licuando y se siguen retrasando Sí. los aumentos. Ese es un problema grande. El otro problema grande es cómo se va a medir el índice de inflación y si se va a sincerar ese índice. Ujú, claro. Porque el presidente está hablando que tenemos que llegar a un dígito. Sí, bueno, son muchas y buenas intenciones, pero qué lejos que estamos, ¿no? Con lo que se está viendo. Bueno, nada positivo realmente para lo que se esperaba, ¿no? Porque por ahí había alguna expectativa, la están esperando, por supuesto, siempre que el PAMI, que ya lo viene adelantando, no comience con recortes, porque están preparando el terreno, ¿no? Que haya recortes en la cobertura de medicamentos, de los anteojos, bueno, de todos los planes que tiene la obra social de los jubilados y pensionados. Bueno, Flor, nos sirve mucho, perdón que te sorprendimos así, pero nos enteramos juntos. No, pero yo estoy enfrente de la computadora, lo estoy leyendo igual que Claro, ustedes. nos enteramos con vos, porque ahí nos llegó una alerta de que había sido publicado el decreto. Claro que necesita un poco de tiempo para ser analizado en más profundidad, ¿no? Así que seguramente en la semana te volvemos a convocar, Flor, si no tenés problemas, para ayudar a los jubilados, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. La verdad que deben estar decepcionados porque esperábamos un 25.7 para abril y tenemos un 12,5. Claro, 16.000 pesos. 16.000 pesos en Y abril. si te pones a pensar, son 2 kilos de de carne, ¿no? O sea, para todo el mes. Sí, Dios sí, mío, sí, bueno, sí. Qué duro. Bueno, Flor, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Por tu Gracias a gentileza. ustedes como siempre. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Un beso. la doctora Florencia Mazzotti, que es especialista en Derecho Provisional.